muy buenos días a todos nuestros oyentes y televidentes de radio y televisión exitosa. Bueno, vamos a iniciar nuestro programa dominical. Como ustedes saben, este programa dedicado a ustedes es un programa que es de ustedes, porque son ustedes quienes contribuyen a que este programa se realice con su participación, con sus opiniones, con sus reclamos, con sus quejas, con sus aportes, porque de eso se trata. Todos los peruanos, todos somos ciudadanos y a ninguno de nosotros queremos ni aceptamos que se vulneren nuestros derechos, que se violen las leyes, que no se respete la Constitución y nuestros derechos establecidos ahí. Y este programa, lo que hacemos es analizar pues las medidas que se toman, como ayer yo lo decía, tanto en el Parlamento, en los poderes del Estado, en el Parlamento, en el Ejecutivo, en el Poder Judicial, ¿no? Porque aquí hay algo que decir. A veces nos focalizamos mucho en la parte política y los medios de comunicación también lo hacen. Las noticias se centran en lo que hace el Parlamento, que a veces el Parlamento hace lo que se publica y los escándalos, las investigaciones que se hacen en los medios de comunicación, las decisiones que toma el Ejecutivo, el gobierno. Por aquí hay una encuesta que vamos a dar lectura, una encuesta que salió publicada el día de hoy, pero también tenemos el Poder Judicial, tenemos el Ministerio Público, tenemos la Contraloría General de la República, que son instituciones conducidas por funcionarios del sector público. No digo funcionarios públicos porque es redundar. Funcionarios, sector público, ejecutivos en el sector privado, directivos, gerentes, etcétera. Pero todos son funcionarios cuyo sueldo lo pagamos todos nosotros con nuestros impuestos. Y todos tienen la obligación de dar una rendición de cuentas. Hace poco, y como es usual, el presidente Kuczynski con sus ministros han dado el informe de los 100 días, aunque lo dieron antes, creo el 81, 91 días, etcétera, pero es lo usual. Dar su primer informe a los 100 días, su rendición de cuentas. Por ahí algunos criticaron que por qué, bueno, pero cumplió con dar su informe. Y luego sus informes anuales ante el Parlamento, en julio. Y el Parlamento también tiene que dar una rendición de cuentas a los ciudadanos. Aunque en el Parlamento hay mayor control por parte de la ciudadanía. Pero la pregunta es, ¿y por qué no sucede lo mismo en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en la Contraloría General de la República, que a veces saca informes, pero tiene que regularse la transparencia y la rendición de cuentas? O sea, en el tema de la seguridad ciudadana, por ejemplo, no solamente es cuestión del Estado, del Ejecutivo, del Ministerio del Interior, no solamente es cuestión del Parlamento, que cada vez que sucede un escándalo de violencia, inmediatamente lo que hacen es sacar una ley endureciendo las penas. Pero también hay temas que tienen que ver con el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ministerio Público. Pero estos sectores no rinden cuenta en forma periódica y deberían hacerlo. Se han producido una serie de escándalos, por ejemplo, de delincuentes, de bandas que salen libres,
¿no? Salen, libertad, prontuariados, etcétera, etcétera. Entonces, ese tema hay que verlo bien. Los ciudadanos necesitamos rendición de cuentas de todos los poderes del Estado, no solamente el poder ejecutivo y legislativo. El presidente de la Corte, el Ministerio Público, deben salir a rendir cuentas e informarle al ciudadano. ¿Qué es lo que no sucede? Hace poco ha habido un Consejo de Estado convocado por el presidente de la República, que es importante para coordinar, pero no solamente para la foto, porque a veces cuando se convoca esto es para la foto, y en el Perú no queremos fotos, queremos acciones concretas, y queremos rendiciones de cuentas de todas las instituciones, pero el Poder Judicial y el Ministerio Público creen que no están obligados a rendir cuentas. Y suceden hechos escandalosos, corrupción también. Entonces, esto es un tema pendiente para que quizá desde el Parlamento se pueda regular la rendición de cuentas también de estos poderes. El Consejo de la Magistratura, que es el que evalúa y selecciona a los magistrados, a los fiscales, a los jueces. Incluso los miembros del Tribunal Constitucional deberían también informar periódicamente. Exitosa. Pero bueno, eso no sucede. El día de hoy ha salido en primera plana en un diario nacional, que es uno de los temas que nosotros venimos golpeando, que es la estructura y la forma como vienen funcionando los mercados, no para hablar en general del mercado, porque aquí se dice que hay una economía, y efectivamente se sentaron las bases en los años 90 de una economía de mercado, aunque la Constitución habla de una economía social de mercado, para darle un componente social con la participación del Estado. Pero siempre hay extremos, pues, ¿no? Hay quienes dicen, no, aquí tiene que haber una economía de libre mercado en absoluto. El Estado no debe participar, no debe intervenir. Ahí que los consumidores se entiendan con las empresas y que las empresas entre ellas compitan. Y de acuerdo a la teoría económica, cuando hay competencia, hay bienestar porque supuestamente el consumidor se beneficia. Pero cuando se inicia esta reforma, y aquí hay que reconocer que en los años 90 se hizo una reforma económica que ayudó y que evitó que el Perú se vaya a un abismo. Miren lo que está pasando en Venezuela y miren lo que pasa en otros países, pasó en Argentina. Entonces eso ayudó. Y aquí no quiero entrar al terreno político porque hay extremos, pues. Y no quiero entrar a profundizar si qué gobierno lo hizo, quién lo hizo, no. Hagamos un análisis neutro, objetivo. Se sentaron las bases de un modelo, le llaman económico, ¿no? Neoliberal, que buscaba abrir el mercado. Estábamos, recuerden, en una situación complicada, hiperinflación, desempleo, escasez, acaparamiento, salarios sumamente bajos. Entonces, esas reformas ayudaron, que fueron durísimas. Recuerden a Hurtado Miller, un 7 de agosto creo que fue cuando dijo: vamos a sincerar la economía y que Dios nos ayude o Dios nos proteja. Y los peruanos y todos los ciudadanos sufrimos las consecuencias de esas medidas porque fueron muy duras. Y no queremos de que eso se vuelva a repetir. Se abrió la economía, Exitosa. pero como, imagínense, también había el terrorismo. Los inversionistas no venían, ni siquiera los nacionales invertían. Entonces necesitábamos inversión para reactivar la economía.
Y la inversión privada es importante. Se abrió la economía para que ingresen productos importados y también las inversiones, ¿no? Para que dinamicen la economía, generen empleo, producción, etcétera. Pero en ese marco se dieron incluso beneficios tributarios que hay que evaluar porque la coyuntura ha cambiado. O sea, la coyuntura de los 90 ya no es la coyuntura actual. Se firmaron contratos de estabilidad tributaria, pero como toda ley, esa ley tiene que ser producto de la realidad. Las leyes son producto de la realidad. Tú no puedes crear leyes en el aire por un sueño. No, las leyes son producto de la realidad. Y la realidad ha cambiado. Entonces, cuando se inicia las bases y se sientan las bases de este nuevo modelo distinto al que había anteriormente, desde el punto de vista económico, se crearon los organismos reguladores, porque se iba a una economía de mercado en donde iban a llegar empresas, inversionistas, y se iban a regir bajo las leyes del mercado, la competencia. Y el Estado tenía que restringir su participación en la actividad empresarial y solamente dedicarse a servicios básicos y los servicios que establece la Constitución, la salud, la educación, la seguridad ciudadana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí hay una discusión respecto a si el Estado debe realizar actividad empresarial o no. Esa es una discusión profunda. Pero analicemos los hechos. Se abrió la economía, vinieron inversionistas, hubieron contratos de estabilidad tributaria, beneficios tributarios, leyes de flexibilización laboral incluso, que hoy día se mantienen en el sector de la agroexportación y en el sector textil. Y los trabajadores de esos sectores que me están escuchando saben que sus derechos y beneficios están por debajo de los derechos y beneficios laborales que tienen otros trabajadores, porque fueron producto de esa realidad, de ese momento, y que eso ya debe cambiar. Y entonces en ese marco se crearon los organismos reguladores, con la finalidad de evitar que existan distorsiones en el mercado, que a través de monopolios o oligopolios privados se pueda perjudicar al consumidor y no generar el bienestar, que es lo que se busca. La Constitución en el artículo 61 creo establece y combate, ¿no?, el abuso de la posición de dominio. Y el día de ayer hemos analizado en profundidad el tema de las farmacéuticas, hemos analizado el mercado de las farmacéuticas. Y hemos visto que también es un mercado concentrado, en donde 3 empresas, 3 cadenas, concentran cerca del 65 al 70% del mercado. Indecopia ha investigado y ha visto que hay un claro abuso de la posición de dominio. Y ha impuesto una sanción administrativa. Y también hacíamos recordar que antes del 2008 eso era considerado un delito, como a partir de agosto lo es en Chile. Es decir, no solamente te pongo una multa, sino que te vas a la cárcel. Y en Estados Unidos desde el año 1890 hay una ley, antitrust o la ley Sherman. Y a través de esa ley muchos malos ejecutivos han ido a la cárcel. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, que es una economía de mercado, sabe muy bien que cuando estas distorsiones se dan, perjudican al consumidor, perjudican el bienestar social y se traen abajo los fundamentos del sistema económico que tienen. Pero en el Perú se han dado estas distorsiones. ¿Por qué? Porque se crearon organismos reguladores sumamente débiles. Débiles para que dejen que se siente la inversión y no se les ponga ningún tipo de dificultad.
Pero hemos visto que en el camino incluso se habla de que las propias empresas de determinados sectores han capturado a los organismos reguladores. Ellos son los que ponen a los funcionarios de estos organismos reguladores. Incluso se habla de que algunos sectores empresariales ponen incluso a ministros. Y entonces es una lucha de intereses, porque si en el mercado existen empresas y consumidores, y las empresas son las que ponen a los representantes del Estado que tienen que hacer cumplir la ley y evitar que se cometan abusos contra el consumidor, sucede lo que siempre vemos. Abusos, denunciamos a la empresa, nos dice, usted está loco, usted, la culpa es de usted. Vamos al organismo regulador y muchas veces el organismo regulador confirma lo de la empresa y dice, usted no tiene la razón, tiene razón la empresa. Y así, entonces, tiene que haber una reforma de los organismos reguladores, porque eso es lo que está fallando. Y tal es así que desde los años 90, esa debilidad de los organismos reguladores y la forma como viene actuando el Estado, ayer decíamos, por ejemplo, en el caso de Chile, hubo concertación de precios en el tema farmacéutico, en el pollo, etcétera, y la propia Presidenta de la República se pronunció y presentó un proyecto de ley que ha sido promulgado en agosto, imponiendo hasta 5 o 10 años de cárcel a aquel ejecutivo que participa en estos cárteles o formación de precios, posición de dominio para incrementar artificialmente los precios hacia los consumidores. Exitosa. Y acá en el Perú tiene que haber lo mismo. Como existe en México, creo que en Argentina, en Brasil y en varios países de Europa. Y eso está en el Código Penal. Pero a través de un decreto legislativo, el 2008, se dejó sin efecto. Aquí en el Perú solamente se condena con cárcel al funcionario que comete actos de colusión. Al funcionario del sector público. Si se colude en una licitación, en un concurso, etcétera, a la cárcel. Pero en el ejecutivo, el privado, a la empresa, solamente se le sanciona con 10 UIT, 1000 UIT, 50 UIT, pero siguen haciendo lo mismo. Pero otra cosa sería si es que a ese funcionario lo mandas a la cárcel y le das una muerte civil empresarial, así como está en el caso del sector público. A ver si es que van a continuar haciendo ese tipo de abusos contra los consumidores. Y ese es un tema pendiente y ojalá que desde el Parlamento haya alguna iniciativa o de repente en el Ejecutivo, en el marco de las delegación de facultades. Porque la OCDE, que son el club de los países supuestamente ricos, 34, en donde el Perú quiere ingresar, pero la OCDE ha hecho un estudio y le ha dicho, mira, un momentito, acá nosotros, los países, defendemos la economía de mercado, la libre competencia, hemos hecho un estudio y en el Perú hay imperfecciones en el mercado. Tienes que hacer y aprobar una ley antimonopolio. Porque acá lo que buscamos, que a través de la economía de mercado, de la competencia, el consumidor y el ciudadano se beneficie con mayor bienestar. Pero acá no, pues. Se coluden, forman monopolios, oligopolios, a través de estas fusiones, absorciones, sin control. Al final, cada mercado, por ejemplo, del pollo, los combustibles, la telecomunicaciones, el sector financiero, las farmacias, etcétera, etcétera, terminan la leche en manos de 2 de 3 empresas. Monopolio, oligopolio. Y el riesgo es que los monopolios y oligopolios abusan imponiéndote precios elevados, o si no concertan, como en el caso de las farmacias. Y acá se ha dejado avanzar eso. Y eso está sucediendo en todos los mercados. Y al final, ¿quién es el perjudicado? El consumidor.
Y vemos que no hay una reacción desde la parte política. En el Parlamento han estado discutiendo el tema de este señor Moreno, ¿no? Que también, o sea, tiene que ser sancionado todo, pero descuidamos el otro lado. Y los consumidores seguimos permanentemente, ¿no?, siendo perjudicados por estas malas prácticas. El día de hoy se ha publicado un titular justo de lo que ayer hablábamos. Dice, elevado precio de medicinas es por oligopolios. Ayer lo hemos dicho, ¿o no? Incluso vemos con nombre propio cómo en el tiempo 3 grupos económicos iban comprando cadenas de farmacias, iban comprando, y al final estos 3 grupos controlan cerca del 70% del mercado de las farmacias. Y las pequeñas boticas que antes existían, antes de que vengan estas cadenas, se han quedado reducidas a un 10-11%, arrinconadas. Y no solamente estas 3 cadenas tienen dominio del mercado, que son un oligopolio, sino que abusan de ese dominio. ¿Cómo? Se ponen de acuerdo, violando la ley, nos suben el precio artificialmente y nos perjudican económicamente. Entonces aquí se hace pues el análisis de que efectivamente pues son los oligopolios, y no solamente en el sector de la medicina, sino también en los otros sectores. Y aquí tiene que pues entrar el Estado y el organismo regulador. Aquí no estamos pidiendo que se fijen precios, que vayamos a una economía rígida, que los precios se fijen por ley. No, aquí defendemos que haya competencia, una sana competencia, porque eso beneficia al consumidor. Pero el problema es que no existe. Y lamentablemente muchas de las personas y empresarios que defienden el libre mercado, la competencia, son los primeros de coludirse y violar esas reglas y esas normas en contra del consumidor, en contra de nuestra economía. Exitosa. Las medicinas en el Perú son caras porque normas favorecen a los oligopolios. Es verdad, pues. No solamente las leyes, sino los organismos encargados de vigilar de que los mercados funcionen, que haya competencia y que se evite de que se constituyan estos monopolios, oligopolios, y que abusen de su posición. Y esto está pasando casi en todos los mercados. O sea, nos cogen a nosotros los consumidores por todos lados. Exitosa. Por los medicamentos, por el pollo, hasta por el papel higiénico, que actualmente se ha denunciado en Indecopi, tenga investigación. Los combustibles, en el sector telecomunicaciones habría que evaluar. Y aquí dice, pues, la ley de productos farmacéuticos vigente desde el año 2009, dice a la letra que el Estado garantice el acceso universal a medicinas e insumos. Este objetivo no se ha cumplido. El costo de los medicamentos en el Perú es más elevado que en otros países, ¿no? Y aquí habla el señor presidente de la Asociación de Industrias Farmacéuticas, etcétera, etcétera. Y por eso que nosotros hemos dicho que ante la ausencia del Estado y ante la ausencia de los organismos reguladores que tienen que hacer cumplir la ley para que esto no se repita, los consumidores tenemos que actuar organizadamente, y la única forma es, porque los tiempos han cambiado, ya el consumidor está más informado, es más exigente, y si una empresa pues nos trata mal, nos maltrata, abusa de esta forma, nosotros tenemos el poder. Sin los consumidores las empresas no son nada. Las empresas funcionan y están ahí porque venden. Y nosotros somos los que compramos. Cuando los consumidores dejemos de comprarle a una empresa abusiva que viola la ley y que extrae los pocos recursos que tenemos en nuestro bolsillo en forma ilegal, legítimamente nosotros podemos tomar la decisión de no comprarle a esa empresa.
Y que quiebre, pues que quiebre esa empresa. Nosotros queremos empresas que vengan, inviertan, tengan su utilidad, pero que no cometan este tipo de abusos. Otra información que ha salido, porque se está discutiendo, hay un tema que tiene que ver con esto, y que ha pedido la OCDE, que tiene que haber una ley antimonopolio. Y se ha pronunciado, ¿saben quién? Uno de los hombres más ricos del Perú, el señor Dionisio Romero, el hijo, que es el que ya tiene el manejo de este grupo empresarial. Y él dice, eventualmente yo creería que sí podría darse una ley antimonopolio. O sea, ya están cediendo, ¿no? Esta ley tiene que darse, definitivamente. Dice, hay un Congreso que busca regular la concentración empresariales que cuando abusan de su dominio de mercado afectan los bolsillos de los consumidores. Aunque pidió, Dionisio Romero, hijo, que el tema sea analizado a fondo antes de tener una ley. Dice Dionisio Romero, yo creo que en estas cosas hay que tener mucho cuidado, porque hay que ver en qué momento se hace, y creo que el momento todavía no es el adecuado porque lo que se quiere es conseguir que haya más inversión. Claro, todos queremos que haya más inversión, pero que haya competencia. Y lo que pasa es que han habido barreras, incluso en el mismo sector financiero. 4 bancos son los que concentran cerca del 60-65% del sector financiero. Y no solamente lo concentran, sino que incluso hasta se ponen barreras. Como controlan los sectores del Estado, a través de ministerios, a través de organismos reguladores, ponen barreras. Y cuando viene un inversionista a querer ingresar, le ponen una serie de trabas. Y no puede ingresar porque ellos se cierran, pues, se organizan, se agrupan, que no entren más competidores. Entonces, dice, pero esto debe darse, dice, eventualmente yo creería que sí podría darse una ley antimonopolio, pero aún así hay que tener mucho cuidado y ver qué resultados ha tenido estas leyes similares en otros países. A ver, en Estados Unidos, analicen analicen a ver en Estados Unidos, pues, ¿no? Porque hay que considerar que no solo es cosa de los competidores de este momento, sino de los competidores que puedan venir en el futuro. Lo que pasa, pues, es que los monopolios, los oligopolios y los cárteles que se forman y las empresas que tienen predominio en el mercado no dejan ingresar nuevos competidores. En el sector telecomunicación y en el sector financiero, la SBS y el propio Sictel han tenido que hacer fuerzas para que ingresen. Miren el sector telecomunicaciones, el ingreso de Entel y Vietel a competir con las dos grandes. Si no, tendríamos solamente dos, un duopolio. Entonces, es un tema que amerita ser analizado a fondo antes de tener una ley al respecto. Bueno, y luego habla de otras cosas, pero aquí están sus declaraciones. Ya como que van cediendo. Y tiene que darse porque es la única forma que el mercado funcione y que los consumidores nos beneficiemos. Porque cuando hay elecciones, yo he visto en la segunda vuelta de la elección anterior, cuando ganó Humala, y cuando veían, porque a Humala lo veían como un antisistema que iba a cambiar de modelo económico, los iba a perjudicar a los empresarios. Y en la última elección, cuando veían de que Verónica Mendoza, que no comparte este modelo económico, yo veía cómo muchos empresarios estaban nerviosos porque gane una candidata o un candidato que iba a traer unas nuevas reglas de juego en materia económica, pero muchas de ellas con fundamento. ¿Y quiénes son los culpables? Ellos mismos, pues, porque ellos mismos destruyen el fundamento del funcionamiento de este mercado, concentrándose en monopolios, en oligopolios, abusando de la posición del dominio. Y el consumidor, que es un elector, siente eso diariamente. Y ellos se quejan y dicen, pero ¿cómo pueden salir candidatos antisistemas si la población vota por ellos? ¿Cómo no va a votar por ellos si diariamente sufrimos las consecuencias de estas malas prácticas empresariales que afectan nuestro bolsillo? Porque si todo funcionaría bien y hubiera bienestar, no hubiera espacio para políticos
que propongan ofertas antisistema, pero esa es la realidad. Vamos a nuestra primera pausa y regresamos. Esto es En Defensa del Consumidor en Radio y Televisión Exitosa. Y 31. Ya regresamos con En Defensa del Consumidor por Radio Exitosa. Única respuesta, Radio Exitosa. Cuando quieras escuchar la mejor cumbia, elige Radio La Caribeña 94.9. Tú escuchas Radio Exitosa. Continuamos con En Defensa del Consumidor por Radio Exitosa. Muy bien. Antes de iniciar nuestro espacio libro de reclamaciones, todavía no marquen. Nosotros vamos a comunicar. Todavía tenemos hora y media. Exitosa. Pero quiero todavía hacer algunos comentarios de algunos temas. Un diario también informa, dice, Kuczynski cae 10 puntos luego de casos de Moreno y Las Bambas. 10 puntos. ¿Ah? Que estaba, ¿no? Estaba subiendo, estaba cuesta arriba. 10 puntos le ha costado al presidente de la República. Miren cómo una mala decisión de tener un asesor sin revisar sus antecedentes y un mal manejo de un conflicto en Las Bambas. 10 puntos. Dice, nivel de aprobación de PPK. ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como PPK está conduciendo su gobierno? Aprueba. Del 60% subió a 62%. En agosto estaba en 60%. En septiembre subió a 62%. Y en octubre ha bajado a 52%. ¿Ah? O sea, claro, ha bajado 2 puntos en relación a septiembre. Pero en relación a agosto ha bajado 12 puntos. ¿No? Y desaprueba de 14% en agosto ha subido a 32%. A ver, dice, imagen de Pedro Pablo Kuczynski, 3 meses después de gestión. Si hablamos de algunas características del presidente PPK, diría usted que es querido por los peruanos. Ha bajado del 80 al 74, o sea, los peruanos lo quieren menos, ¿eh? Tiene capacidad para tomar decisiones. Ha bajado del 74 al 72. Es respetado por los peruanos. Ha bajado de 81 a 71. Se le ve comprometido con los problemas del país. Ha bajado de 76 a 69. Es concertador. Ha bajado de 71 a 67. Me da confianza. Ha bajado de 70 a 65. Es efectivo y enérgico. Ha bajado de 71 a 64. Miren, algo que también preocupa. El premier Fernando Zavala cae 14 puntos. Ha caído más que PPK. Claro, porque él es PPK está más en la parte genérica de temas de Estado, pero temas de gobierno lo maneja Zavala, primer ministro. Y él ha caído 14 puntos. Pero miren, el Congreso también ha perdido 12 puntos. Ojo, cuidado, ¿ah? Esto que ha pasado con la designación de los del BCR, y creo que esto todavía no ha medido el impacto de esa votación. 12 puntos. Así que hay que tener bastante cuidado en el Parlamento, porque muchos ciudadanos están como dudando y pareciera como que existiera una especie de un cogobierno. Y tanto en el Ejecutivo como en el Parlamento hay coincidencias en temas de materia económica. Y si hay un fracaso del Ejecutivo
Y hay un fracaso del legislativo, que es la segunda fuerza política electoral y con perspectivas de ser gobierno en las próximas elecciones. Si hay un fracaso, uno se lleva al otro, uno jala al otro. Y ahí va a haber un espacio para que entre cualquier candidato de repente a ofrecer hasta cualquier cosa, locuras, que hasta pueden perjudicar a nuestro país, como ha pasado en Venezuela, o pasa en otros países. ¿Eso queremos? No. Entonces, hay que ser responsables, pues, y eso es lo que nosotros, desde nuestro programa en defensa del consumidor, es lo que tratamos de evitar y prevenir. Nosotros que no queremos volver al pasado. Nosotros queremos que la economía funcione, pero que no se cometan abusos contra nosotros los consumidores. Y hay un tema que no lo analizamos la vez pasada, aunque lo pusimos en nuestra página del Facebook, que fue esta rara participación de Indecopi, y que sacó varias resoluciones y que se introdujo en un tema que lo estaba viendo el Ministerio de Transportes, que era sobre la cobranza de 247 millones, para ser exactos, 247.537 millones de soles de una deuda del año 2012-2013 de Telefónica y de Claro, que es Movistar, que es Telefónica Móviles. Entonces, el Ministerio de Transportes les estaba cobrando el canon, que el canon es el cobro y el pago que hacen todas las empresas, ¿ah? No solamente las de telefonía, las de radio, de la televisión, todas pagan el canon. Pero estos señores, pues, no han querido pagar los del año 2012-2013, y como el Ministerio de Transporte les estaba cobrando, Exitosa. ellos se fueron a Indecopi para sacarle la vuelta al Ministerio de Transportes. Y ellos denunciaron que esto era una barrera, el cobro del canon y la metodología que aplicaba el Ministerio de Transportes por estos 247 millones era una barrera a la inversión, ¿ah? Esto me hacía recordar a este abogado que creo que está preso, ¿no? Que se apoderaba de los inmuebles, de las propiedades de las personas, e incluso se iba a Guacho, a Guaral, y allá iba y presentaba recursos, un recurso de amparo, ¿no? O sea, sacándole la vuelta, pues. O sea, había acá una sentencia, el tema era en Lima, pero iban, conversaban de repente con un juez, ¿no? Presentaban una acción y el juez la aceptaba. Y con eso se traía abajo la medida de acá. Entonces a mí me hacía recordar algo igual. O sea, el Ministerio de Transportes le estaba cobrando de acuerdo a la ley. Entonces, ¡plup!, se han ido a Indecopi utilizando criterios de barreras, y Indecopi saca 5 resoluciones, ¿no? Porque hay por ahí algunos trolls, algunos señores que defienden pues a las empresas, crean cuentas, y yo estaba leyendo, y a un ciudadano que criticaba esto le dice: oye, pero tú ni siquiera has leído las resoluciones, ni sabes. Nosotros sí las hemos leído, pues, porque cuando venimos aquí al programa nosotros revisamos, informamos, investigamos, y aquí están las resoluciones. La resolución 094 del año 2015 de Indecopi, de la Sala Especializada de Defensa de la Competencia, que concedió la medida cautelar solicitada por Telefónica del Perú, disponiendo la inaplicación de la exigencia del pago del canon por el uso del espectro radioeléctrico para servicios públicos móviles.
En atención a ello, no se pudo exigir el pago de 142.5 millones. ¿Ah? ¿Cómo la ven? El ministerio estaba cobrando, los señores se fueron a Indecopi le sacó una resolución en contra del ministerio, en contra del Estado y a favor de ellos. Otra resolución, la 098 del 2016, que confirma la resolución 355. En el extremo que declaró fundada la denuncia presentada por Telefónica El Perú contra el Ministerio de Transportes y modificando sus fundamentos, declaró barrera burocrática carente de razonabilidad la metodología y el cálculo del canon por el uso del espectro radioeléctrico para servicios públicos móviles, contenida en el literal A, inciso 2 del artículo 231 del texto único del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones. Lo único que hizo el ministerio es aplicar la ley. En el artículo 231, literal A, inciso 2, dice que tienen que pagar el canon, que todos los pagan. Otra resolución, la 117 del 2016, de la Sala Especializada en Defensa de Competencia y la Propiedad Intelectual, que confirmó la resolución 311 del 2013, del 25 de julio de 2013, en el extremo, que declaró fundada la denuncia presentada por la empresa América Móvil Perú S.A.C., y modificando los fundamentos declaró barrera burocrática, carente de razonabilidad, la metodología y el cálculo del canon aplicado por el Ministerio de Transportes. ¿Ah? Ellos cuestionaron el pago del año 2012 y 2013. Pero miren lo que dice la ley. Yo tengo aquí también los contratos, porque no solamente he leído la resolución. Yo he leído los contratos. Y cuando se les ha dado los contratos, o se firmaron los contratos de concesión, porque estos son servicios que a través de un contrato se le da a empresas, pero es un servicio que le pertenece al Estado. Miren lo que dice el artículo 231, que es lo que aplicaba el Ministerio de Transportes para cobrar estos 247 millones. Dice, del canon por la utilización del espectro eléctrico. Artículo 231, canon anual. El canon anual que deben abonar los titulares de concesiones y autorizaciones por concepto del uso del espectro radioeléctrico se calcula aplicando por porcentajes que se fijan a continuación sobre la UIT, vigente al 1 de enero de cada año. Los de la empresa decían, no me puedes cobrar y aplicar UIT por canon por cada terminal. Pero esos fueron las reglas de juego cuando se te entregó la concesión y se firmaron las adendas. Y ahora tú las estás cuestionando. Inciso 2, teleservicios públicos. ¿Qué es lo que el ministerio aplicaba, no? Servicio telefónico móvil, servicio de comunicaciones personales y teleservicio móvil de canales múltiples de selección automática. En función de la cantidad de terminales móviles, aquí está, así dice. El texto único del Reglamento General de Telecomunicaciones, Decreto Supremo 020-2007 MTC. Inciso literal A, inciso A, literal número 2, el servicio de teléfono móvil se cobrará comunicaciones personales y telefónico móvil de canales múltiples de selección automática, en función de la cantidad de terminales móviles activados. Y eso es lo que decía la ley. Y estos señores han ido a Indecopi a decir que no, que esa fórmula está mal. Entonces, ¿por qué aceptaron un contrato dentro del marco de la ley? Y dice, de 1 a 300.000 terminales móviles se cobra 0.35% de UIT por cada terminal móvil. De 300.001 a 1.500.000 terminales móviles se cobra 0.30% de UIT por terminal móvil. De 1.500.001 a 3 millones de terminales móviles se cobra 0.25% de la UIT. Y de 3.001 a más terminales, 0.20% de la UIT. Y eso es lo que ha aplicado el Ministerio de Transportes. Pero miren lo que dice un contrato firmado entre el Ministerio de Transportes y una de estas empresas. Dice, primera cláusula,
El Ministerio, conforme a la facultad, Ministerio de Transportes, ¿no? Conforme a la facultad conferida por el numeral 3 del artículo 75 de la Ley de Telecomunicaciones, otorga las concesiones para la prestación del servicio público de telecomunicaciones. Asimismo, el Ministerio, en ejercicio de las funciones asignadas por Ley 29791 y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Telecomunicaciones y su reglamento general, que es lo que el Ministerio ha venido aplicando, dicta la política general del sector. Los planes, eso es lo que dice el contrato. Dice, la concesionaria ha cumplido con todos los requisitos exigidos por la Ley de Telecomunicaciones y su reglamento general. Cuando se le dio la concesión, se le evaluó en función a la ley y al reglamento. Y el canon es una aplicación del artículo 231 del reglamento. ¿Qué más dice el contrato? Asimismo, cuando en el presente contrato se empleen los términos de Ley de Telecomunicaciones, Reglamento General y Reglamento de OSICTEL, deberán entenderse referidos al texto único ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado mediante decreto 013 y sus modificatorias, al texto único ordenado del reglamento, aprobado decreto supremo 020/2007. Y ese es el reglamento y el artículo 231 de este decreto supremo, el que estaba aplicando el Ministerio de Transportes. Lo están aplicando. Y eso está dentro del contrato. Porque cuando uno firma un contrato, se establece un marco regulatorio, un marco legal. Objeto del contrato. Por el presente contrato, el Ministerio otorga a la concesionaria concesión para la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones establecidos en la Ley de Telecomunicaciones y el Reglamento General. Uso del espectro eléctrico. La concesionaria, cuando corresponda, podrá hacer uso del espectro eléctrico que le haya sido asignado bajo determinadas características técnicas, aprobado por la Dirección General de Telecomunicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Obligaciones de pago. Miren, la concesionaria deberá cumplir con los pagos señalados en la ley, el reglamento general y el reglamento de OSICTEL. Esto está en el contrato que ellos firmaron y que hoy día desconocen. O sea, firmaron el contrato en el marco de esta ley y el reglamento y hoy día dicen no estoy de acuerdo con el artículo 231 de este decreto supremo porque tu metodología yo no estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? ¿No me aceptas? Entonces me voy a Indecopi. Y Indecopi les ha dado la razón a ellos. O sea, a las empresas. Y no se han cobrado, bueno, esto se está yendo a la vía judicial. Y bueno, hay otros más artículos, y este es uno de los contratos, y este es el modelo de contratos que existe, y que hay en la mayoría de contratos. Acá, otros artículos, por ejemplo, artículo 137 del reglamento de la Ley de Telecomunicaciones, causales de resolución del contrato. Dice, el contrato de concesión se resuelve hay varios numerales, voy a leer uno. Por el incumplimiento de pago del canon por 2 años calendarios consecutivos. Estos señores no han pagado 2012, 2013, 2 años. Y el artículo 137 dice, el contrato de concesión se resuelve si es que la empresa incumple el pago del canon por 2 años calendarios consecutivos, salvo que cuente con el fraccionamiento vigente. ¿Por qué no aplican ese artículo? ¿No quieren pagar canon? Cuando, por ejemplo, una emisora de un distrito, hay muchas que me están escuchando, no pagan el canon 2 años, le quitan la frecuencia. Pero acá no, pues no. Del espectro radioeléctrico, 199, artículo, definición. El espectro radioeléctrico es el medio por el cual pueden propagarse las ondas radioeléctricas sin guía artificial. Constituye un recurso natural. Exitosa. Se le da características de recurso natural al espectro radioeléctrico, limitado de forma que forma parte del patrimonio de la nación. O sea, a usted se le está dando un contrato, pero el espectro radioeléctrico es patrimonio de la nación. Artículo 204. Condiciones para el uso del espectro radioeléctrico.
el uso del espectro radioeléctrico requiere de una concesión o autorización del servicio de telecomunicaciones correspondientes, según sea el caso, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento 204, artículo. La concesión del uso del espectro radioeléctrico se da siempre y cuando usted cumpla los requisitos establecidos en el reglamento, y usted no está cumpliendo con el requisito de la metodología del cálculo de la aplicación del canon, y no ha pagado canon 2 años, y ha sacado la vuelta yéndose a Indecopi, y habrá que investigar por qué Indecopi le ha dado características de barrera burocrática para salvarlos, ¿no? Para salvarlo de esta multa. Exitosa. Estamos en vivo con Giancarlos Andía, que está en Independencia y nos tiene una información importante, y luego seguimos ya para culminar este tema e iniciar el libro Reclamaciones. Muy buenos días, Giancarlos, ¿te escuchamos? Gracias, información en vivo desde el distrito de Independencia, en inmediaciones de la cuadra 47 de la avenida Gerardo Unger, o más conocido como el Paradero de la 50, frente a la estación del Metropolitano en Naranjal. Se encontraron el cuerpo sin vida de Josmar Alberto Mego, un joven de 21 años que, según sus familiares, cerca de las 10 de la noche del día de ayer, sale a asistir a una fiesta patronal en honor al Señor de los Milagros, que se llevó a cabo justo frente a la estación del Metropolitano, y para sorpresa de ellos es que cerca de las 4 de la mañana, 4:30, amigos y de la familia reportan haberlo encontrado muerto, tirado en plena vía. La policía maneja la hipótesis de que ha sido víctima de un atropello, ha volado cerca de 30 metros y esta persona responsable lo ha abandonado. Sin embargo, algunos amistades y también testigos asistentes de la fiesta reportan que esta persona, el joven, ha sido perseguido por 4 sujetos con intención de robarle sus pertenencias, y que parece que en este tema de intentar huir, él ha sido pues víctima, ha sido atropellado, ¿no? Las investigaciones ya están a cargo de la Comisaría de Independencia. Ya se llevó a cabo el levantamiento del cuerpo. Eso es lo que se puede informar desde Independencia. Muchas gracias, Giancarlo, por la información. Bueno, para ya cerrar este tema, que es un tema importante, ¿eh? Porque aquí siempre cogemos temas gruesos, temas de fondo, ¿no? Porque no es justo, pues, a la bodeguita, al microempresario, al emprendedor, le cae pues la SUNAT encima, plum. Le cae la municipalidad encima, plum. El Estado a cobrarle. Pero a los grandes, no, pues, ¿no? 247 millones. Y yo lo que he querido es, ahí está, con la ley, con el contrato. Se firmó el espectro es un recurso natural que le pertenece a la nación. Yo le doy a usted un contrato de concesión, ¿ya? Para que usted use ese espectro por 20, 15, 20 años, etcétera. Pero usted tiene que regirse a la legislación. Tiene que haber un marco legal. Y de acuerdo al contrato, yo he leído el artículo en donde está toda la normatividad que regula el contrato. Está la ley de telecomunicaciones y está el reglamento del texto único ordenado. Y en el artículo 231 de ese texto único ordenado se establece el pago del canon, que es anual, y la metodología. Y cuando estos señores firmaron el contrato, se acogieron a respetar la ley y el reglamento, y obviamente el artículo 231. Pero dijeron, no, yo no pago 2012, 2013 porque tu metodología está mal. Y el ministerio les estaba cobrando. Entonces, miren lo que pasó con este señor Orellana, creo que era, ¿no? O sea, perdía acá los juicios o tenía problemas acá, entonces se iba y presentaba una acción de amparo a Guacho, a Guaral, por allá.
A mí me hace recordar eso, lo que ha pasado acá. ¿Qué tiene que ver Indecopi en este tema? Sino que crearon la figura de la barrera burocrática para neutralizar este cobro de 237 millones de soles. Eso es lo que pasa. Eso es lo que está pasando. Y luego nos quejamos que no hay dinero y no hay recursos para los hospitales, para los colegios, para las obras de agua, de alcantarillado, y nosotros sí pagando puntualmente nuestros impuestos, ¿no? Hemos leído el contrato, el marco legal, y ahora lo están desconociendo, y un organismo regulador Exitosa le da las herramientas de defensa para que no paguen. Pero aquí hay dos caminos, pues, y aquí está, yo lo he leído. Si no pagas 2 años canon, se te resuelve el contrato. Y aquí hay dos caminos. O el ministerio le resuelve el contrato de concesión, o sencillamente, si es que ellos dicen que no le corresponde pagar ese monto de canon, sino menos, tienen que bajar las tarifas. Porque el canon, ellos lo incorporan como un costo dentro de las tarifas que nos cobran. O sea, acá no nos dan gratis nada. Las tasas, el canon, los impuestos, el aporte de regulación, todo lo que ellos pagan, las guías telefónicas, todo eso, lo meten en los costos. Y luego, ellos determinan, ponen su utilidad y determinan la tarifa que ellos nos van a cobrar. Entonces, si ustedes dicen que el Ministerio de Transporte les está haciendo pagar más por canon, entonces si van a pagar menos, sáquennos esos costos de la tarifa y las tarifas tienen que bajar. Esos son los dos caminos que quedan, ¿no? Porque esto no se puede convalidar ni puede quedar así, porque es un tema sumamente grosero, ¿no? Y de esto ya pues nos estamos acostumbrando. O sea, no pagan impuestos. Hace poco han habido condonaciones, denuncias, etcétera, etcétera. Millones de soles. Nosotros no podemos dejar de pasar eso, pues. Bueno, pues ahí está. Le corresponde al ministerio, a OCICTEL, que tiene que ver el tema tarifario, el ministerio que tiene que ver qué va a hacer con el contrato. Y bueno, pues será el Poder Judicial, dado que ya un organismo regulador le ha dado pues el argumento a través de unas resoluciones como un salvavidas para que no se paguen 247 millones de soles. Muy bien, eso es lo que yo quería comentarles, analizarles y darles a conocer lo que dice la ley, lo que dice el contrato, para que vean ustedes con argumentos legales y contractuales quién tiene razón, quiénes son los vivos, porque eso es lo que pasa en nuestro país. Vamos a nuestra segunda pausa y ahí ya regresamos con libro de reclamaciones y alístense para que puedan coger el teléfono y hacer sus llamadas. 251-9422, 467-4499. Y pueden enviar también mensajes de texto o mensajes a través de WhatsApp. Tomen nota, 999-621465, mensajes vía WhatsApp. Pueden ingresar a nuestra página del Facebook, En Defensa del Consumidor, igual que el programa, En Defensa del Consumidor, inmediatamente damos lectura al reclamo que usted o comentario que usted tenga. Vamos a nuestra segunda pausa y regresamos. Esto es En Defensa del Consumidor, por Radio y Televisión Exitosa. Son las 11 en punto. Ya regresamos con En Defensa del